señorita Bustillos. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Buenas tardes, profesor. Ya. Ahorita tampoco, o ahora en este momento no tengo ejemplos, muchos ejemplos, pero recuerdo el cuento de César Vallejo, Los Cainas. Los Cainas, sí. Entonces, y ahí también creo que se puede sugerir una relación conflictiva con el padre, Luis Urquizo y su padre, ¿no? Se ve un conflicto allí implícito, me parece, ¿no? Ajá. Él describe a su padre como un hombre con mucha, creo que el tema de la locura se ve ahí claramente, lo describe como un hombre, a ver, sus aspectos de sus características como un hombre muy, muy impulsivo, ¿no? Que hace recordar, por ejemplo, a las formas de relacionarse de los animales, me parece. Entonces, si describe a su padre de esa manera cuando va a visitarlo, ¿cómo se dice? A corroborar esa noticia que le habían dado sobre su pueblo y sobre su familia, que habían estado siendo acosados por esa locura, por esa demencia. No sé si hay una relación, usted también puede corroborar esa relación. Que la madre ahí funciona como un ser más o menos todo lo contrario. La relación con la madre, con el personaje es más íntima, ¿no? La trata como un ser celestial, divino, me parece. Es en el relato Los Cainas, me dice, de Escalas, ¿no? Sí. Bueno, claro, en el caso de Vallejo también, ya que estamos hablando de relaciones conflictivas al interior de una familia, usted recordará también que en la novela Fábula Salvaje del propio César Vallejo, publicada el mismo año que Escalas, allí también las relaciones entre una pareja de esposos transcurre dentro de cierta normalidad, dentro de cierta armonía, ¿no? Los dos son personajes de un pueblo pequeño y de pronto y de una manera súbita e inesperada, de pronto el esposo cambia completamente de su manera de ser, se vuelve silencioso, retraído, pero al mismo tiempo violento, ¿no? Y ese proceso de cambio del personaje coincide en el tiempo con el hecho de que ella está en un proceso de gestación de un hijo, porque la pareja no tiene todavía ningún hijo, es el primero que viene, ¿no? Entonces la relación se vuelve conflictiva a partir de ese momento, a partir del momento en que ella le anuncia a él que está esperando un hijo. Entonces, en vez de alegrarse, el personaje de Fábula Salvaje, me parece que se llama Balta, él cambia completamente de ánimo, se vuelve un hombre retraído, se aleja del hogar, incluso, si no recuerdo mal, tiene relaciones conflictivas con el hermano de la esposa, ¿no? Y mientras tanto, el proceso de procreación de este nuevo ser continúa de una manera paralela, ¿no? Y lo curioso es que la resolución del conflicto tiene que ver con una de las grandes obsesiones de Vallejo, ¿no? El conflicto, el desenlace, mejor dicho, se produce cuando la esposa, que está sola en la casa, da a luz a este niño, ¿no? Y en ese mismo momento, el esposo, que debería haber estado allí presente, atendiendo a la esposa, el esposo está lejos de allí y de una manera casual o quizá intencional, el esposo distante se cae, se rueda, ¿no? Se cae a un abismo porque estaba precisamente ubicado allí, ¿no? Entonces eso ha querido interpretarse como un signo más de la negativa del escritor, ¿no?
me refiero a César Vallejo, la negativa del escritor de ser padre, ¿no? Es decir, que siempre jugó con esa posibilidad, o en todo caso no quiso asumir esa condición de padre por razones X, ¿no? Lo mismo se dice, ocurrió en Lima, en las relaciones que tuvo con otras mujeres. Igualmente en su vida europea no llegó nunca a tener un hijo, ¿no? Esto como una simple observación, como una idea de que en la novela siempre el conflicto es el motor de la historia. Si no hay conflicto, no hay historia, ¿no? Entonces, por eso habíamos puesto como ejemplo algunas novelas de Vargas Llosa donde sí es evidente la relación que hay entre el padre, que es dominante, el padre que es autoritario, y el hijo que por razones propias de su biografía, digamos, jamás había conocido a ese padre, pero a partir del momento en que lo conoce, se convierte pues en un enemigo de las aspiraciones literarias del hijo, ¿no? Eso ocurre en las novelas de Vargas Llosa que he citado. Después, a ver, esto para el auditorio, una tercera tesis que he planteado ya en la clase anterior, pero sí me gustaría que hubiera algunos otros ejemplos. Creo que el propósito de esta tesis es que la señorita Bustíos mencionó efectivamente la novela la piedra en el agua, ¿no? Donde que efectivamente se produce esto. Esta tesis dice lo siguiente: el libro de Alejandro Neira es un ejemplo de novela metaliteraria o metaficcional, porque alude a aspectos propios del mundo literario y sus relaciones con la realidad. Aquí creo que hay varias, y yo menciono casualmente las razones por las cuales afirmo esto, ¿no? Digo, el personaje, el narrador, es un joven que desea escribir una novela. Es un lector apasionado y aún un crítico literario, pues se permite criticar la novela El monstruo sagrado de Edgardo de Javich, aunque admite que es su monstruo sagrado particular. Vive una experiencia de amor homosexual con un diplomático cosmopolita que acaba de regresar de Europa y plasma enseguida un cuento romántico simbólico que incluye en su totalidad dentro de la novela que finalmente escribe. Dialoga constantemente con la novela de Javich y alude al fenómeno editorial de Populibros. Entonces creo que esta tesis que hemos planteado es lo suficientemente amplia, es lo suficientemente variada, con algunos ejemplos tomados de la novela y que pueden servir para que quizá alguno de ustedes recuerde es frecuente, ¿no?, en la novelística del siglo XXI y del siglo XX también, y aún antes, es frecuente que se produzca este carácter, esta insistencia en aspectos metaliterarios, ¿no? Creo que está claro esto en la novela de Alejandro Neira, y por eso me gustaría que ustedes pusieran algunos ejemplos basados en su propio bagaje de lectores de novelas. A ver, algunos ejemplos, quizá el señor Tupayachi, que está por ahí. Bien, algún ejemplo de lo metaliterario. Creo que desde ese punto de vista la novela es ampliamente prolífica, ¿no?, en cuanto a plantear este tipo de hecho, ¿no?, el que haya tomado como título el de una novela anterior
estableciendo una pequeña diferencia, el hecho de que el personaje sea un narrador que duda entre escribir y no escribir, publicar o no publicar, ¿no? Hay una serie de aspectos que aluden pues a esta corriente. Hay muchos aspectos de carácter metaficcional, por eso nos gustaría algunos ejemplos que puedan ser mencionados por los estudiantes que asisten hoy día a la clase, ¿no? Vamos a ir viendo acá las asistencias de paso. La señorita Bustillo, dicho sea de paso, ella ha intervenido ya en esta oportunidad. Sí. El señor Córdoba está presente. No, no está presente. No está presente, ¿no? No está presente el señor presente, Córdoba. Luego, el señor de la Cruz Tampoco. está presente. No, no. Tampoco está presente. La señorita Galarreta. Sí, está presente. Ella está presente, pero tuvo problemas con el audio. No sé si los ha superado o no. Podríamos intentar ver si su sonido ya es audible. Señorita Galarreta. Bueno, no contesta. ¿El señor Ijar está presente? Sí, está presente. También tenía problemas con... Sí. No se escucha. No le escucha, dice. No. Presente. ¿El señor Ijar me escucha? Sí, está presente, le está contestando. Presente. Presente, profesor. Sí. Le estaba haciendo referencia a que esta novela, otra de las entradas que nos ofrece para analizarla, para compararla con otras posibles novelas, es el hecho de tener varias referencias metaliterarias, varios guiños, diríamos así, a los lectores, desde el momento en que se basa en otra novela, ¿no? Uno diría qué poco original, pero en realidad es un recurso. Desde este punto de vista, recuerda algunos otros ejemplos en la novela peruana o latinoamericana que también establezcan esta relación con otra obra literaria, o que el narrador tenga ciertas características propias del mundo literario. ¿Recuerda algo, señor Ijar? No sé si me escucha bien, tengo unos problemas con el micrófono. En este momento sí lo estoy escuchando bien. Y en este momento no recuerdo una referencia. Y ya, en todo caso, para usted y para todos los estudiantes, les he dejado una tarea para la próxima clase. Es una tarea que se va a dar de modo oral, no va a implicar un informe escrito, ¿no? Para recordarlo desde ahora y para matizar de esa manera también la clase, he pedido que para la reunión del jueves ustedes respondan a dos cuestiones, ¿no? La primera de ellas es si recuerdan algún otro caso de una novela, puede ser de nuestra literatura o de otras literaturas, pero claro, con la prueba respectiva, si es que se ha dado, es posible, pero precisamente lo interesante es que la búsqueda va a ser no de una, sino de varias personas. Primera cuestión, ¿hay en nuestra literatura o en otras un caso de una novela que se relacione de modo tan directo con otra novela, a tal punto que el título de la novela de Neira es casi una copia de la novela
de Habich. Es una primera cuestión, ¿no? A ver si es que encontramos algún ejemplo que podamos exhibir en la próxima clase. Y la otra cuestión, creo que esto también es factible de hacerlo brevemente con revisar o retomar algunas lecturas, es que otra característica de esta novela de Neira es el que está constituida por 4 historias, ¿no? Por lo menos por 4 historias, porque puede haber historias menores, pero hemos distinguido a través del análisis minucioso, hemos distinguido la presencia de estas 4 historias que al mismo tiempo están entrelazadas, que al mismo tiempo van a concluir en un desenlace que cierra, aparentemente, que cierra esta relación especial que parece tener el narrador con la novela que le sirvió de modelo, ¿no? Es una relación curiosa porque él la llama mi monstruo sagrado en algún momento, y sin embargo cuando la evalúa estéticamente, novelísticamente, es enfático en decir que la novela no le parece buena, no le parece una mala novela. Entonces, desde este punto de vista, la otra tarea es traer, ahí sí creo que los ejemplos pueden ser de 2 o de 3 o de más casos, de novelas que hayan leído últimamente, ¿no? Y que, en las cuales se dé también esta característica de la diferencia entre varias historias, ¿no? Vamos a dejar de lado Vargas Llosa, donde es fácil encontrar este recurso, pero vamos a ver si en otros autores más recientes encontramos esa técnica de entrelazar las historias, ¿no? Yo creo que sí, que un pequeño esfuerzo, espero que ustedes podrán participar con estas 2 pequeñas tareas. Y les estaba diciendo también al comienzo de la clase que acaba de salir esta novela, El largo camino de Castilla, que es una suerte de novela histórica, diríamos, porque el personaje protagonista de esta historia es el famoso presidente Ramón Castilla, que ha sido motivo de muchas menciones, no solo en la historia, sino en la propia literatura. Recordemos que Ricardo Palma en sus tradiciones tiene más de una referencia a Ramón Castilla. En este caso, Eduardo González Viaña ha escrito una novela y creo que es una novela también de gran importancia porque igualmente él se enfrenta al reto de escribir acerca de alguien famoso en el Perú, ¿no? Como presidente. Sin embargo, hay una etapa oscura en la vida del personaje, hay una etapa poco conocida por el lector promedio, y es esa faceta oscura la que recrea en esta novela que presentaremos el 9 de junio, ¿no? En algunas semanas más. Bueno, en todo caso, queda pendiente, ¿no? También el traer ejemplos de lo que hemos preguntado. Vamos a continuar esta tesis, ya está. Aquí vamos a ver, vamos a entrar un poco al problema de la redacción, ¿no? El problema de la redacción siempre es un problema que se enfrenta cada vez que uno tiene que redactar algo. Es cierto que ustedes por sus trabajos, el jueves voy a darle las notas de sus exámenes parciales, por ello veo que ustedes son no solo lectores, sino también tienen ya habilidades como narradores, pero nunca está de más, al afrontar esta nueva tarea que es la redacción, he querido también poner por escrito, este material sí está dentro del que ya ustedes tienen,
aquí el título de esta parte del material aparece como el proceso de redacción de la reseña, el esquema, el texto y la revisión, ¿no? Es decir, ya una vez que he reunido todo este material, debo estar en condiciones de redactar. He tratado de que la redacción responda a un esquema, ¿no? ¿Qué es lo ideal? ¿Qué es lo deseable? Porque gracias a la redacción es que uno puede ordenar mejor las ideas. Entonces, cualquiera de esas tesis que he planteado a propósito de la novela, perfectamente pueden dar pie también a que se pueda redactar a partir de las ideas. Entonces, voy a permitirme leer las páginas que hemos dedicado a este tema, donde también hay una serie de cuestiones que todo lector, todo escritor debe tomar en cuenta, ¿no? Dice, en fin, podríamos proponer otras tesis, ya las propondrán ustedes en sus respectivas reseñas sobre mi monstruo sagrado. Podríamos proponer otras tesis que se desprenden de la lectura de mi monstruo sagrado, pero creo que les toca a los estudiantes hacerlo, precisamente a ustedes, ¿no? Todo lo que se ha hecho hasta el momento corresponde a la fase de la lectura y del establecimiento de las tesis con sus respectivos argumentos. Ahora debemos pasar a la fase de redacción de la reseña, para la cual sugerimos considerar la elaboración de un esquema que se nutre de lo que hemos establecido en las páginas anteriores, y a partir de él es posible emprender la escritura de una primera versión completa del texto. Eso es también lo que se recomienda. Escribo yo una primera versión completa, pero basada en el esquema, con los tipos de párrafos que propone la redacción académica. Nuevamente, el libro de Carneiro Figueroa nos puede ser útil, aunque en este caso sugerimos utilizar los conceptos que hemos producido en las páginas anteriores, basándonos en la idea eje de que la reseña es un texto expositivo, argumentativo, que contiene una tesis y un número de argumentos que prueben lo planteado por el crítico. En ese sentido, y solo a manera de recomendación, podemos elegir la hipótesis 1 y sus argumentos como la materia prima para elaborar el esquema, el cual incluirá las siguientes partes, ¿no? Entonces, una tarea importante también debe ser la elaboración del esquema. Como ustedes tienen este material, se les ha enviado al aula virtual, les pido revisar la página 12. Ahí en la página 12 tenemos las tesis que hemos planteado hasta el momento acerca de la novela Mi monstruo sagrado. El tema es lo más general. En este caso, el tema es la lectura crítica de la novela Mi monstruo sagrado de Alejandro Neira. Ya hemos dicho que el autor puede referirse al mundo entero, al universo. En cambio, el crítico específicamente se dirige, centra su atención, convierte en objeto de estudio a una obra concreta, que en este caso es Mi monstruo sagrado de Alejandro Neira, ¿no? Bien, un tema siempre se va a dividir en un conjunto de temas menores. Técnicamente, a ese conjunto de temas menores los vamos a llamar subtemas, ¿no? Los subtemas. Y luego, dentro de cada subtema, debe haber una relación de ideas, 4 en cada subtema, enunciadas sintéticamente. Les ruego seguir el modelo, por favor, ¿no? Y en la próxima clase también voy a preguntar para que lo lean en la página,
página 7, allí estamos planteando los 4 subtemas, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5 en realidad, 5. Me he equivocado en la numeración, pero en realidad son 5 los subtemas, más las conclusiones, que bueno, todavía las vamos a dejar pendientes, pero los subtemas son cada una de las ideas principales. He tomado las 4 o 5 tesis planteadas, las he tomado como el comienzo, o mejor dicho, como la idea central, que debe ser complementada por 4 ideas que tengan que ver específicamente con ese subtema. Entonces, el primer subtema es, ¿qué dice respecto al el primer subtema? Dice lo siguiente: las 4 polémicas historias entrelazadas en mi monstruo sagrado. Entonces, aquí será sencillo, porque simplemente habrá que anotar. Esta no es todavía una fase de redacción, sino es una fase de elaboración de un esquema, y ustedes saben que cuando uno elabora un esquema, no redacta en párrafos, sino simplemente va estableciendo una lista de ideas que tengan que ver con el subtema respectivo. Entonces, si el subtema es las 4 polémicas historias entrelazadas en mi monstruo sagrado, en cada uno de los ítems, que va del 1 al 4, deberán mencionar cuáles son esas historias, ¿no? De la manera más sintética posible, en un renglón, basta con un renglón, en forma de un enunciado, en forma de una hipótesis, en forma de una oración completa, a la manera tradicional, ¿no? Donde se afirme algo, pero siempre en relación con el subtema. Es el subtema el que manda la redacción de las ideas. Lo que está adentro, lo que está numerado después de cada subtema, eso es lo que se llama la relación de ideas. Llamamos así porque son esas ideas las que nos van a permitir desarrollar el texto en su integridad. Luego, el subtema 2. El subtema 2 se refiere a la historia 1, a lo que hemos llamado la historia 1, que es la relación del narrador con su padre, ¿no? La relación del narrador con su padre y la novela de Habich también. Entonces, de igual manera, allí ustedes, bajo ese subtítulo de subtema 2, mencionarán allí también elementos que tengan que ver, ¿no? Argumentos o ideas que tengan que ver con ese eje temático que es la relación del narrador con su padre. El subtema 3, a su vez, se refiere a la novela misma, El monstruo sagrado, de Eduardo de Habich, publicada dentro de ese fenómeno editorial que es Populibros, fenómeno editorial producido en los años 60 y no se ha vuelto a repetir, a pesar de que sí ha habido muchas ferias y muchas circunstancias en las cuales se han vendido libros en grandes cantidades, pero no ha habido, francamente, un fenómeno similar a ese, ¿no? Entonces, la historia 2 es El monstruo sagrado de Eduardo de Habich, y al leer la novela ustedes ubicarán las ideas, la relación de ideas. Se está pidiendo solamente 4 ideas por cada subtema, ¿no? El subtema 4 es la tercera historia, es la relación del narrador con el diplomático. Ese subtema es más fácil de identificar porque se refiere a eso que el narrador llama este cuento simbólico romántico o romántico simbólico, ¿no? Por eso hemos puesto acá también relación del narrador con el diplomático, corazón de poeta. ¿Ven? El propio narrador, cosa que es inusual, ¿no? Que el narrador, dentro de su propia obra, dentro de su propia novela, la novela que está escribiendo, allí mismo ponga, y a continuación copio el cuento tal cual lo escribí, ¿no?
y en realidad tiene casi la extensión de una novela corta. Entonces, el subtema 4 tendrá que ver con las ideas que ustedes consideren pertinentes, que estén relacionadas con esta novela Corazón de Poeta. Creo que hay muchas ideas en cada uno de los subtemas. El subtema 5 será la historia 4, la relación del narrador con el crimen, con Perazo, ¿no? Es la parte final, la parte en la que todas las historias que hasta el momento se habían dado, la historia del papá con su hijo, la historia de la novela El monstruo sagrado, la historia contada en Corazón de Poeta, todo eso confluye. De por medio también está el viaje a Lisboa. En este momento no se me ocurre ubicar, pero hay más de un viaje. Yo diría, habría una historia más que se refiere, ya estamos por terminar, que se refiere a, por un lado, hay un contrapunto, hay un tema interesante para ustedes. De un lado es el viaje del embajador a Lisboa, ¿no? También viaja en esa oportunidad Perazo, y ahí se encuentra con Sofocleto. Pero también en la novela Corazón de Poeta hay un viaje a Europa, de manera que al momento de crear el esquema, por favor, para la próxima clase, pido a todos formalmente, eso sí, puede ser en forma manuscrita, pero pediré a cada uno de ustedes que lean cuáles son las ideas que han seleccionado en relación con cada uno de estos subtemas que están mencionados en la página 12 del material que ustedes tienen ya desde la clase pasada. Terminamos ahí la sesión de hoy y espero que sigamos trabajando y que ustedes sigan participando pues activamente. Para corroborar la asistencia del Sí, autor, vamos a corroborar la asistencia efectivamente. Siempre es importante corroborar la historia. Bustíos está presente, Sí, Bustíos está presente. El señor Córdoba no ha venido, De la Cruz no tampoco, Galarreta sí está, presente, sí. El señor Ijar también está, Sí. Guamán Guamán no está no está, presente, ¿no? no está presente. No está bien. Bueno, luego Maldonado, No el señor Minaya no, tampoco está. Tampoco. Ya. Ortega Tampoco. tampoco está. Pinán Tampoco. ni las 7. El señor Puchoc No, tampoco. tampoco ha venido. No. El señor Retamoso sí, él sí ha venido. Y el último de la lista El señor es el señor Tupayachi. Tupayachi, Sí, está que presente. sí está presente, Sí, ¿no? está presente. La próxima le preguntaremos al señor Tupayachi, hoy día no lo hemos hecho, pero ya saben que para la próxima clase hay pequeñas tareas, ¿no? Y la más importante de las cuales, a mi modo de ver, es la elaboración del esquema basándose en el modelo que nosotros hemos plasmado en la página 12 de ese material que está en el aula virtual, ¿no? Allí donde dice la reseña literaria, ¿correcto? Muy bien, ahí nos quedamos hasta la clase del jueves.